El día de hoy pues vamos a hablar un poquito de trauma craneoencefálico en pediatría. La idea es que ustedes se lleven como unas ideas generales de qué es, cuál es su fisiopatología y puedan tener como un mejor acercamiento y enfoque en el servicio de urgencias con estos pacientes. Listo, entonces antes de empezar pues les quiero agradecer al comité organizador del Congreso Latinoamericano de Cirugía y Trauma por la invitación para darles esta charla y espero que aprendan bastante el día de hoy. Ya, listo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de qué es el trauma craneoencefálico, unos breves datos de la epidemiología, la definición, cuáles son los mecanismos lesionales y qué consideraciones especiales debemos tener en un paciente pediátrico versus el paciente adulto, cuál es la fisiopatología de las lesiones que se van a presentar, qué podemos hacer en la atención prehospitalaria, cómo vamos a evaluar a ese paciente en urgencias y finalmente algo del manejo dentro de las tres clasificaciones que ya vamos a ver y unas conclusiones del tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller o de esta charla? Y que me gustaría que al final ustedes pudieran eh, tener, que es primero que conozcan la fisiopatología del trauma craneoencefálico para los que nunca han estado familiarizados con el tema y para los que sí, pues que afiancen sus conocimientos. Vamos a mirar cuál es el manejo de atención prehospitalaria. Vamos a aplicar la escala de coma de Glasgow para aprender a hacer una evaluación neurológica. Vamos a aprender a clasificar al paciente con trauma craneoencefálico. Vamos a definir cuál es la pertinencia de toma de neuroimágenes, porque debemos tener en cuenta que no todos los niños que tengan un trauma craneoencefálico, pues va a requerir tomarle un TAC o alguna imagen, y eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, algo muy importante para ustedes como estudiantes, médicos generales, especialistas, el campo, pues, en el campo que se desempeñen es que identifiquen los signos y síntomas de alarma en un trauma craneoencefálico para hacer las intervenciones adecuadas en ese momento. Acá en esta diapositiva les quería mostrar cuál es la carga pues, de enfermedad de esta entidad. Vemos que anualmente vemos más de 9.523 muertes de causa traumática en niños, lo que equivale a que un niño se muere cada hora por una lesión de este tipo. Vemos que dentro de las causas, una de las principales va a ser los accidentes de tránsito, ahogamiento, envenenamiento, quemaduras, arma de fuego y caídas. Es decir, que son causas, sobre todo los accidentes de tránsito, causas prevenibles, sobre todo informar a los padres y educar acerca del uso de los elementos de protección. Y pues hay unas restricciones en cada país de acuerdo al uso de vehículos tipo motocicleta que vemos a veces en Colombia particularmente que se utiliza toda la familia, no usan casco o en el carro no usan las sillas especiales para niños. Entonces todo esto acarrea un riesgo mayor de que haya un trauma de mayor proporción en caso de que se dé algún accidente. En esta parte de acá vemos que la inversión en cuanto a la investigación es muy poca respecto al trauma pediátrico y la idea es que se avance en este tema para evitar las secuelas a largo plazo que dejan en entidades como el trauma craneoencefálico. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Como les mostré en la diapositiva anterior, cada 15 segundos sucede un trauma de cráneo. Estas son estadísticas de los Estados Unidos. En el 2015, en el informe de carga mundial de la enfermedad de la OMS, habla de que el trauma llega a impactar de manera negativa la sobrevida en la población económicamente activa, es decir, pacientes de 12 a 45 años. Entonces, aquí tenemos tanto adultos como pacientes pediátricos, entonces sí tenemos que estar familiarizados con el tema. Vemos que el neurotrauma es un problema global, en todo el mundo se presenta, y el tener una mejor comprensión del tema, que es básicamente integrar cuál es la fisiología cerebral, la importancia de las neuroimágenes, la fisiología sistémica y cómo hay una interacción multiorgánica, es decir, el daño no se va a concentrar solamente a nivel cerebral, nos va a ayudar a mejorar el pronóstico de ese paciente.
Sí se ha visto que el avance de la tecnología, de los protocolos de manejo, ha ayudado a disminuir la mortalidad. Sin embargo, esta es una entidad que tiene una carga alta de morbilidad por las secuelas que se van a presentar, especialmente en los pacientes con un trauma severo. En cuanto a la epidemiología, pues en los pacientes pediátricos particularmente es frecuente. Sin embargo, la mayoría de los casos que les van a llegar a ustedes van a ser casos leves a moderados, afortunadamente. Entonces no presentan mayor gravedad en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando hay gravedad, un trauma severo va a ser la primera causa de muerte por accidentes y de discapacidad tanto en niños como en adolescentes. Va a ser más frecuente en menores de 2 años. Como ven, los niños están empezando la marcha alrededor del año, máximo hasta los 18 meses, y ellos aún no tienen una adecuada estabilidad, lo que facilita pues las caídas. Y el otro pico de incidencia va a ser en la adolescencia, más relacionado pues al uso de vehículos e incluso pues la violencia en algunos países. En todos los grupos de edad va a ser más frecuente en los hombres y vemos que en cuanto a estadísticas, afortunadamente los traumas leves son los que se presentan en su mayoría, casi de 70 al 90%, moderado 15% y severo van a ser muy pocos, el 2%. Sin embargo, de ese 2% que presenta un trauma severo, puede quedar con secuelas hasta un 60% y eso pues nos genera una carga a nivel del sistema de salud. En cuanto a la definición, que es un trauma craneoencefálico, pues va a ser el intercambio brusco de energía mecánico causado por una fuerza externa que puede tener como resultado una alteración a nivel anatómica o funcional del encéfalo, sus membranas, y esto se puede dar tanto de forma precoz como tardía, puede dejar un daño permanente o transitorio. En cuanto a los mecanismos de lesión, vamos a ver que en los niños tenemos como tres causas grandes de por qué van a tener un trauma craneoencefálico. Vemos que los niños menores de 6 años, que son pues, los preescolares, la mayoría de las causas van a ser caídas de poca altura, que se cayó de la cama, que se rodó por unas 2 o 3 escaleras. Pueden haber caídas de altura y esto es muy importante en la prevención, que dejan niños a cuidado de otros niños un poquito más grandes, los hermanitos se asoman a la ventana y se pueden caer, o de un segundo piso que no tiene una adecuada restricción para el paso del niño. Y esto es muy triste verlo pues en el servicio de urgencias porque son niños que llegan a tener traumatismos severos. Entonces, en la mayoría vamos a ver que los niños van a consultar por caídas de poca altura o de altura que ya empieza a superar los 2 metros, y los accidentes de tránsito y la violencia van a presentarse ya en los niños mayores. Como les digo, se agrava más cuando no se usan elementos de protección. Y otra cosa muy importante que no debemos olvidar y que es especial del paciente pediátrico es el abuso. Desafortunadamente también encontramos que el abuso es una causa importante de trauma craneoencefálico en el niño, sobre todo en el lactante. Esta imagen les muestra el síndrome del niño sacudido, pues que es su nombre en español. Es típica del lactante y ocurre en más del 40% de los fallecimientos por maltrato y se presenta principalmente en menores de 1 año. Acá, como pueden ver, el papá, el familiar, la persona al cuidado del niño lo que hace es que lo sacude cuando el niño está llorando, o eso es su manera pues como de regañarlo, y el cerebro del bebé va a golpear contra el cráneo. Como pueden ver, hay como unas fuerzas de golpe contra golpe, hacia adelante y hacia atrás, por la sacudida. El niño, pues, en su inmadurez muscular, pues va a tener una debilidad a nivel de los ligamentos del cuello y esto no va a resistir esa sacudida. Entonces, vamos a ver que las vértebras pueden aplastar la médula espinal, los pequeños vasos sanguíneos entre el cerebro y el cráneo pueden presentar unas roturas pequeñas y causar hemorragias. Y esto puede llevar a que este sangrado continúe y se puedan formar grandes coágulos de sangre que pueden presionar, pues porque van a ocupar espacio, el cerebro y pueden causar una inflamación masiva. Esto cuando lo vamos a sospechar en paciente con una historia que no nos parezca concordante con el hallazgo al examen físico, o que nos digan varias veces una historia diferente, que encontremos signos de maltrato en otras
partes del cuerpo como lesiones cutáneas múltiples, es decir, hematomas en los bracitos, en las piernas, que tenga lesiones óseas de larga data, o sea, fracturas antiguas. Y el hallazgo en la neuroimagen van a ser los hematomas subdurales, esa es la principal lesión que se presenta en el niño con abuso y también podríamos encontrar hemorragias retinianas. Entonces, tener en cuenta que esto también es una causa de trauma cráneoencefálico. ¿Cuál es la diferencia que vamos a ver en el paciente pediátrico versus el paciente adulto? El niño tiene mayor susceptibilidad a lesiones cerebrales. Hay unas áreas de mielinización, apenas ese cerebro se está empezando a desarrollar y las áreas que no están mielinizadas van a absorber mucho más las fuerzas traumáticas y van a ser más susceptibles a que se lesionen. Vemos que hay una mayor fragilidad en la vasculatura, lo que favorece la formación de hematomas. La superficie craneal va a ser mayor, como ustedes han visto, los niños vulgarmente, por decirlo así, son más cabezones, entonces en el momento de un trauma, pues lo primero que se van a golpear o lo más obvio que pudiera golpearse va a ser la cabeza. La musculatura cervical, como les dije en la anterior diapositiva, es débil. Esto va a permitir pues que en una sacudida pues no haya pues un adecuado control cefálico. La tabla ósea va a ser delgada y deformable. Y pues a veces se decía que había mayor tasa de supervivencia, pero ya hemos visto que esa susceptibilidad a tantas lesiones puede empeorar el pronóstico de los niños. Pudiesen tener menos tasa de lesiones quirúrgicas y las fontanelas y las suturas van a ser un mecanismo de defensa porque ya vamos a ver que van a permitir que el cerebro tenga un poquito más de espacio para expandirse en el caso del edema y van a tener una alta vascularización, lo que lo hace propenso pues a que haya mayor sangrado. En cuanto a las bases fisiológicas, esto aplica tanto para niños como adultos. Esto les va a servir para que los que no lo sepan, pues conozcan un poquito qué es lo que pasa a nivel de cráneo y por qué se dan todas las lesiones, y los que sí, pues para que repasemos un poco esto. Entonces acá vemos en este dibujo la teoría de Monroe-Kelly. ¿Esto qué es lo que me dice? Acá el cráneo, como ven, es una estructura ósea fija que no se expande y dentro de ella vamos a tener tres componentes básicos. Estos están básicamente unidos de manera incompresible, es decir, ellos no deberían cambiar de forma, tienen un volumen constante y dentro del cráneo que vamos a encontrar, el 80% va a ser el encéfalo, el cerebro pues, y sus membranas, el 10% va a ser sangre, que va a ser tanto venosa como arterial, y el otro 10% va a estar compuesto por líquido cefalorraquídeo. Entonces, como esto es una cavidad cerrada, cuando alguno de estos tres componentes empieza a crecer por cualquier razón, va a ejercer una presión sobre los otros dos. Como ven acá, entonces la lógica de esto sería, si alguno de estos aumenta, pues deberíamos reducir la cantidad de alguno de los otros. El mecanismo compensatorio primario, pues, ¿cuál va a ser la reabsorción del líquido cefalorraquídeo? Entonces, como ven acá, en este dibujo, lo que se hace es como si abriéramos una llave. Entonces, lo que vamos a hacer es que el líquido cefalorraquídeo se va a reabsorber y se va a ir más hacia la médula espinal, tratando de liberar un poco de espacio y permitiendo pues que todo vuelva a estar sin causar tanta presión dentro del cráneo. Y vemos cómo de a poco esto se va dando hasta que hay un punto pues que ya no podemos mejorar o no podemos hacer esta compensación. Entonces normalmente estas variaciones se compensan agudamente, principalmente desplazando el líquido cefalorraquídeo. Después el paso 2 sería pues bueno, la sangre, tratemos de hacer algo con esto. Entonces aquí lo que hacen es que hay una regulación a nivel vascular para ver si hay vasoconstricción o vasodilatación y de esta manera disminuir el flujo que llega al cerebro. Sin embargo, pues esto es un problema porque, como sabemos, el cerebro necesita oxígeno para funcionar, entonces si disminuimos la cantidad de sangre que nos llega, pues vamos a ver que eso va a ser deleterio para este órgano tan importante. Acá pues estos son unos datos que pueden tener en cuenta. El flujo sanguíneo cerebral, que es más o menos 3.5 cc por cada 100 gramos por minuto. El flujo que llega al cerebro va a depender
de la presión con la que llega y de la resistencia vascular sistémica. El flujo sanguíneo cerebral es de 50 cc por 100 gramos minuto y representa más o menos del 2 al 15% del gasto cardíaco. Para que esto se dé adecuadamente, debe haber una integridad en la barrera hematoencefálica y en la resistencia vascular sistémica, y necesitamos una presión de perfusión mínima de 40 milímetros de mercurio para que se perfunda el cerebro. Cuando la presión de perfusión cae por debajo de este nivel, va a aumentar la mortalidad. Y esta es una fórmula que también tengan la guardada, que les va a servir mucho, que es cuál es la presión, de qué depende, de cómo está la PAM o la tensión arterial media. O sea, necesitamos que el paciente tenga una buena tensión arterial para que llegue flujo acá al cerebro. ¿Y cómo hago para que entre la sangre acá? Pues teniendo una presión dentro del cráneo que sea normal. Si la presión aumenta, no va a dejar que la sangre entre. Si la tensión arterial está muy bajita, no va a alcanzar a llegar hasta allá, y todo esto me va a alterar la cantidad de sangre que me llega al cerebro. Entonces, en cuanto a los niños, diríamos que ellos tienen un factor protector que son las suturas, es decir, el cerebro, los huesos todavía no es, a nivel craneal los huesos todavía no están unidos, entonces uno diría, bueno, tiene un espacio un poquito más grande que el adulto para que se distienda en caso de que haya edema cerebral. Ellas se podrían distender ante una presión progresiva, sin embargo, en el trauma craneoencefálico que vemos que es un edema agudo. Entonces, el hecho de que esto sea tan rápido hace que la dura madre y el cráneo hagan una resistencia, entonces al final no logra distenderse, entonces no tenemos realmente ese mecanismo compensatorio, y hay un aumento rápido del volumen a nivel del cráneo, como les expliqué en la diapositiva anterior, y el hecho de que el volumen aumente en este compartimiento me va a llevar a un aumento rápido de la presión intracraneal, y esto se resulta pues en un daño a nivel cerebral. Acá lo que les decía de los mecanismos compensatorios, ya vimos que se absorbe líquido cefalorraquídeo, y la otra es autorregular la vasculatura. Entonces ese flujo que va a llegar al cerebro se va a autorregular, y lo que vamos a hacer es que se va a adaptar para dar lo suficiente para que el cerebro funcione a nivel metabólico. Sin embargo, en el niño esa autorregulación es muy pobre respecto al adulto, entonces va a ser menos tolerante a la injuria. Acá podemos ver esta figura, lo que me muestra es que si yo tengo una presión baja, lo que yo trato de hacer para mantener el flujo a mi cerebro es abrir los vasos, o sea, vasodilatación. Y a medida que aumenta la presión, no queremos tampoco que llegue a tanta fuerza pues la sangre al cerebro, porque me puede causar un aumento del flujo cerebral ya intolerable y aumentarme la cantidad de sangre intracraneal. Entonces lo que hace es cerrar el vaso. Por otro lado está la respuesta a la concentración de CO2. ¿Esto qué quiere decir? El cerebro va a necesitar oxígeno. Entonces, si yo tengo mucho CO2, como ven acá, en esta parte, entonces yo necesito es que llegue más oxígeno. ¿Qué hago yo? Abro mis vasos, hago vasodilatación para que lo que llegue al cerebro sea sangre oxigenada. Y lo contrario, si veo que hay PCO2 baja, vamos a hacer vasoconstricción. Ese es el primer mecanismo compensatorio, la primera fase en la que vemos cómo se autorregula esa entrada de sangre. Mediante estos dos que ya les expliqué, vasodilatación y vasoconstricción. Acá lo que vemos es que el niño tiene menor tolerancia en empezar a compensar, o sea que ellos llegan hasta un punto en el que ya, por más que los vasos se cierren y se abran, que el líquido cefalorraquídeo se desplace, ya el cerebro no va a aguantar con esa cantidad de volumen, y a la entrada de poco volumen rápidamente se va a aumentar la PIC, que es la presión intracraniana, y es el valor más importante en el trauma craneoencefálico. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño tiene menos capacidad para compensar sus variaciones de volumen, él no soporta esos cambios de presión y de volumen, y un leve aumento del volumen va a provocar una gran elevación de la PIC. Cuando hay mucha presión dentro del cráneo, se va a reducir el flujo que llega al cerebro, y ¿esto en qué se traduce? Básicamente en isquemia cerebral.
Ya en la segunda fase del daño, como ya vimos, ya utilizamos los dos componentes para tratar de regular y va a haber un punto, como ven acá en esta gráfica, esta es la del niño y el adulto, como ven la del niño es mucho menor. Va a haber un punto, acá hay autorregulación, no pasa nada, la presión se mantiene constante a pesar de los cambios, pero hay un punto en el que ya no soporta más esto y cualquier cambio de volumen me va a subir inmediatamente la presión intracraneal. Es decir, perdí la autorregulación y ya el cerebro está entrando pues como una fase de no retorno. Entonces, vamos a depender de las variaciones de la precisión de perfusión cerebral, va a haber mucha elevación de la PIC, hiperemia cerebral, hipoxemia, aumento de CO2 y la hipocapnia pues nos va a reducir esto. Entonces acá es la segunda fase en la que ya se pierden los mecanismos compensatorios y finalmente el sistema ya desaparece y esos pequeños cambios me van a llevar a elevaciones muy grandes de la presión intracraneal. ¿Cuál va a ser el valor crítico de presión intracraneana para hablar de hipertensión? Va a ser valores mayores a 20 milímetros de mercurio. En niños son un poquito menores, pero pues se han estandarizado tanto para niños como para adultos, que cuando ustedes les digan que hay una presión intracraneana mayor de 20, estamos ante un paciente con hipertensión intracraneana. Ya acá pues vamos a hablar de qué pasa cuando hay un trauma a nivel cerebral. Entonces, podemos tener dos tipos de lesiones, esto recuérdenlo muy bien. La lesión primaria, que es todo lo que le pasa al cráneo, al cerebro por el trauma directo. Esto está dado por las fuerzas de aceleración, movimientos rotacionales y van a ser lesiones de aparición inmediata. No las podemos modificar, aquí no podemos hacer absolutamente nada. Y son lo que conocemos como las laceraciones, la contusión, la ruptura de vasos, los hematomas y daño a nivel neuronal. Acá, como les dije, no se puede hacer absolutamente nada, es lo que dejó pues el golpe en el momento de darse. Y tenemos la lesión secundaria, que va a ser la reacción fisiológica a la lesión primaria. Esto va a ser el resultado de unos procesos celulares, metabólicos, y se va a dar no solo a nivel de cráneo y cerebro, sino a nivel sistémico. ¿Y esto en qué se manifiesta? Con edema cerebral, hemorragias, convulsiones y demás complicaciones después del trauma craneoencefálico. Acá les resalté, lo más importante de las lesiones secundarias es que son potencialmente tratables y son una fuente importante de morbimortalidad si no las hacemos una adecuada intervención o si no las sabemos manejar. Esto va a depender, de estas dos cositas va a depender el pronóstico. Muy importante, la lesión secundaria es tratable. Entonces, las lesiones primarias, para que lo sepan, pues son las lesiones, laceraciones, abrasiones del cuero cabelludo, las fracturas, la contusión y sangrados pues más de piel o del tejido subcutáneo. En ellas básicamente lo que vamos a hacer son medidas de asepsia y antisepsia, lavar la herida, explorar si hay alguna fractura por la herida, si hay alguna solución de continuidad, mirar cuál es el trayecto de esta lesión, suturarla si hay alteración pues a nivel de piel y va a requerir uso de antibióticos pues como cubrimiento para dosis de tejidos blandos si es una herida y ver si hay fractura pues habría que cambiar el manejo antibiótico en ese caso. Acá en cuanto a las fracturas que pueden pasar y no ser pues algo tan grave, la mayoría solo requiere un manejo conservador. Eh, las más graves serían las de hueso frontal, como ven acá, pero necesitan un mecanismo de muy alta energía para presentarse. Requieren reparación, generalmente por la parte estética, porque pueden quedar como depresiones aquí en la frente. Y esto se puede ser manejado por el cirujano plástico y si compromete la tabla interna por el neurocirujano. Acá vemos que generalmente se presentan fracturas del parietal, luego del occipital, luego del frontal y finalmente del temporal. O sea, estos huesos son los más fuertes y requieren un mayor impacto para llegar a fracturarse. La mayoría pues vemos que son fracturas lineales, no requieren pues mayor intervención. De todas maneras, siempre que haya fracturas sí se debe consultar con el neurocirujano, así sea para hacer un manejo conservador. Ese paciente sí le deben tener mucho cuidado.
y ver que las fracturas deprimidas, como esta que ven acá que es hundida, van a tener mayores riesgos de sangrado y de lesiones, entonces estos pacientes también se deben observar cuidadosamente. El TAC 3D lo que me hace es una reconstrucción y me ayuda a detectar fracturas lineales y lesiones intracraneales, pero pues eso lo vamos a hablar más adelante. Y otro tipo de fractura súper importante que no deben olvidar son las fracturas de base de cráneo. Son inusuales, son raras en niños, pudiesen ser, como ven, presentar estos signos al examen físico y el niño estar neurológicamente normal, sin embargo, son fracturas que tienen mucho riesgo de complicaciones y siempre que vean un niño con este tipo de signos, que es hematomas retroauriculares, los ojos de mapache, sangrado o salida de líquido cefalorraquídeo por nariz o por oídos, así el niño se vea perfectamente bien, hable y se mueva y no tenga ningún otro síntoma, hay que tomarle un TAC siempre para descartar una lesión extracerebral. En cuanto al manejo quirúrgico, eso ya va a ser pues competencia del neurocirujano, ellos van a definirnos cuándo van a operar, pero más o menos para que ustedes sepan, siempre que haya una fístula, una fuga de líquido cefalorraquídeo, vamos a necesitar operar, si hay un cuerpo extraño, porque es una herida eh, penetrante, por ejemplo, si hay que debridar heridas locales, si la herida está infectada, si hay que evacuar un hematoma, o en los casos de las fracturas deprimidas, si hay razones estéticas pues para corregir. Acá vemos las lesiones primarias más conocidas, que es lo que uno siempre quiere aprender. El hematoma epidural, como lo ven acá, tiene un componente venoso, hasta el 30% pueden ser arteriales, y se da por el golpe directo o la fractura. El niño puede estar lúcido, llegar alerta y después tener un periodo de deterioro a medida que este hematoma crece. Como pueden ver acá, y es muy conocido el signo del balón de fútbol se forma aquí, así es como lo pueden diferenciar en el TAC. Este es uno de los más conocidos. Tenemos acá también el hematoma subdural, que es principalmente venoso, también se da por el golpe directo, en traumas de altura y en niños que sufren abuso o maltrato. Se asocia también a lesión cerebral. Este es muy sintomático y me puede dejar secuelas a largo plazo. Otro tipo de sangrado es la hemorragia subaracnoidea, que es la ruptura de estos pequeños vasos. Se da también por el golpe directo y pudiese causar signos de irritación meningia. La contusión cerebral también se da por el impacto directo, hay un daño neuronal focalizado y se puede dar a nivel frontal o temporal. Y por último, la lesión axonal difusa, que se da por las fuerzas de aceleración y desaceleración. Vamos a ver al paciente en coma, en posturas de decorticación y de cerebración, y básicamente lo que pasa es que hay una ruptura, una sección completa pues, de los axones y tiene pues mayor riesgo de compromiso neurológico a largo plazo. Aquí, como pueden ver, están las lesiones más conocidas. Acá el hematoma epidural, que como les dije es como un baloncito de fútbol americano, que es como lo reconocen. El subdural, que es como una media luna. Y este que es un hematoma intracraneal, que como pueden ver está más adentro dentro de la imagen. El epidural es poco común, se asocia mucho a las fracturas de cráneo, entonces ténganlo en cuenta, el paciente con una fractura tiene un riesgo de tener un hematoma, entonces si ustedes no están en un nivel de atención donde le puedan tomar TAC, deben remitirlo. Y se puede asociar a otras complicaciones, por ejemplo el subdural, a la presencia de convulsiones. Ya para hablar de la lesión secundaria, que como les dije en la diapositiva de las dos lesiones, esto es lo que debemos intervenir. Todos los protocolos están encaminados a que la lesión secundaria no se dé porque es modificable, es tratable, podemos intervenir en ella. Y estos son todos los daños que se dan después de lo que vimos en las diapositivas anteriores, que son las consecuencias del golpe como tal. Entonces, ¿qué vamos a evitar? El daño se dé. El daño se da, ¿por qué? Porque no perfunde el cerebro, es decir, no llega adecuada sangre, hipoxia, no lleva adecuada cantidad de oxígeno, o porque empieza nuevamente a llegar el flujo sanguíneo después de que un momento que el sangrado o el flujo estuvo limitado. Hay una cascada de mediadores inflamatorios y cambios fisiológicos que me van a generar un daño
que es lo normal pues después de una injuria. Entonces en el trauma vamos a ver que una liberación de aminoácidos excitatorios, se forman proteasas, hay liberación de óxido nítrico, todo eso lleva a que se necrose el tejido, que haya apoptosis y a que haya edema cerebral. Todo esto va a estar pues dado con las alteraciones electrolíticas y de membranas a nivel cerebral, y lo que va a generar pues finalmente es que hayan tejidos que van a dejar de ser viables y que se presente el famoso edema cerebral, que es a lo que más tememos y a lo que debemos intervenir. Aquí vemos que el edema cerebral es la principal lesión secundaria y se va a desarrollar en las primeras horas después del trauma. Vemos aquí que tiene, lo que debería funcionar es ese mecanismo regulador que les mostré al principio, pero en los niños esto es inmaduro. Este cerebro va a estar expuesto a esos neurotransmisores excitatorios, se va a empezar la respuesta inflamatoria, aumenta la permeabilidad vascular, entonces vamos a tener mayor flujo cerebral, pero eso se va a ir hasta al intersticio, y por otro lado vamos a tener áreas que no van a estar bien perfundidas y van a estar isquémicas e hipóxicas. Esto lleva a que la célula deje de funcionar adecuadamente, se altere su metabolismo y finalmente pues ese espacio intersticial se llene de agua, por decirlo de alguna manera, y va a aumentar el volumen del tejido cerebral dentro de ese cráneo que, como les dije, es cerrado. Esto puede ser reversible, recuerden, con el tratamiento médico, y de aquí pues es lo que debemos intervenir. Ya hablando un poquito de, bueno, ya sabemos qué pasa en el cerebro, qué pasa a nivel sistémico, ¿qué hago entonces con un paciente con un trauma cráneoencefálico? Podemos tener varias categorías que les vamos a ver más adelante, pero lo importante, como cualquier paciente de trauma, es el manejo del ABCD de trauma. Esto siempre lo vamos a llevar a cabo. El manejo principalmente va a ser definido para prevenir las lesiones secundarias, que fue lo que les comenté anteriormente, y vamos a empezar la reanimación, empezando por 1, la A, que es el control de la columna cervical. Esto se debe hacer desde el momento en el que se atiende al paciente. Esto generalmente lo hace el profesional en la atención prehospitalaria. Muy importante que en un trauma craneoencefálico se debe cuidar la columna cervical porque hay mucho trauma cervical asociado. Entonces, esto es un factor supremamente importante, especialmente en trauma craneoencefálico. El control de la columna cervical con el uso de collarín de inmovilización, tabla rígida, también debe haber una inmovilización lateral. En ese punto se puede hacer una vía aérea básica, que ya la voy a explicar. Pues en APH no está, pues algunos, creo yo, no están capacitados o no lo hacen, no van a intubar al paciente en el lugar, simplemente van a hacer un soporte de oxígeno durante el traslado. Vamos a ver cómo está la respiración del paciente, lo de descartar pues las 5 patologías, sobre todo si es un paciente politraumatizado, puede tener trauma cerrado de tórax, trauma de abdomen, entonces eso va a incrementar la mortalidad. Vamos a dejar monitorizar al paciente, vamos a obtener un acceso venoso y de esta manera podemos controlar la circulación, que es básicamente mantener una buena frecuencia cardíaca y una buena tensión arterial. Y vamos a realizar en primera medida una escala de Glasgow, vamos a ver cómo están las pupilas, y cuando el paciente llega al servicio de urgencias, pues vamos a tener como un panorama general de qué condiciones tenía el paciente en el momento del trauma, y vamos a ver cómo nosotros vamos a empezar a mejorar esa condición inicial de él. Entonces aquí algo súper importante es que en la vía aérea, en el control cervical, nos han enseñado que debemos permitir una vía aérea permeable. Básicamente lo que nos han enseñado es hacer esta maniobra frente-mentón, que está muy bien en el paciente que no tenga un politrauma. Si el paciente tenga riesgo de que tenga una lesión cervical, pues no le vamos a hacer esto, ojo, no lo vayan a traccionar, que esta es la maniobra frente-mentón. Solamente lo vamos a dejar en posición neutra, y la indicación para abrir la vía aérea en este paciente sería la maniobra de tracción mandibular, que como ven en el dibujo, es traccionar a través de la mandibular hacia adelante, hacia acá, como indica la flecha, y esto nos va a permitir abrir la vía aérea. Vamos a mirar si el paciente está inconsciente, pues hacer una inspección con el guante, obviamente usar sus elementos de bioseguridad,
mirar que no tenga nada que obstruya esa vía aérea y vamos a empezar a hacer el suplemento de oxígeno. Este paciente va a requerir aumentar ese soporte de oxígeno más del 80%, o sea, dar una FIO2 del 100. Vamos a hacerlo mediante sistemas de alto flujo. Si el paciente respira solito, lo podemos dejar con una máscara de no reinhalación. Y si definitivamente el paciente no hace una buena respiración o un buen esfuerzo respiratorio, lo primero que vamos a hacer es ponerle esta cánula orofaringea, cánula de Guedel, que lo que me permite es evitar que la lengua se me vaya hacia atrás y me obstruya. Si el paciente está inconsciente, pues él no va a tener buen tono a este nivel, entonces la lengua se me puede ir para atrás y esto obstruirme la vía aérea. Esto lo ven que se mide acá con el borde y este borde de acá lo medimos con el ángulo mandibular, entonces así calculamos cuál es la cánula que se debe poner, se posiciona, así permitimos que la lengua esté en su lugar y vamos a utilizar un BBM, lo que se conoce como un AMBU, para ayudar a ese paciente a mantener una buena oxigenación mientras lo llevamos al lugar donde lo van a intubar si es necesario o donde le van a hacer la evaluación secundaria. Esto también aplica pues para el traslado, si a ustedes les llega un paciente a nivel 1 y no lo saben intubar o no lo pueden intubar allí, entonces protéjanle la vía aérea. Lo trasladan con esto, con la mascarita, el ambú. Recuerden que la máscara debe cubrir nariz y boca y hacerle un buen sello con la sigla E para que lo puedan oxigenar. Esto es con oxígeno al 100, confiados al 100% para garantizar que ese paciente le sature bien. Lo ideal es que sea mayor al 92%. Es en cuanto a lo que ustedes van a hacer con la vía aérea. Lo otro es la parte circulatoria. Como les dije, hay que mantener una buena frecuencia cardíaca y una buena tensión arterial. Ya saben que esto se hace con líquidos endovenosos y la reanimación en este paciente va a ser básicamente con líquidos isotónicos, es decir, con solución salina. En los niños, muy importante que ustedes no van a encontrar un niño en shock con hipotensión. O sea, si el niño está hipotenso, está muy mal. El principal marcador en pediatría de shock va a ser la frecuencia cardíaca. El niño se pone taquicárdico, eso quiere decir que el niño está choqueado y que debemos utilizar aporte de líquidos endovenosos para mejorar su parte hemodinámica. Recuerden, no vayan a esperar a que el niño esté hipotenso porque ahí el niño ya está casi premortem. Entonces siempre frecuencia cardíaca elevada en el niño, que ustedes vean llenado capilar lento, que esté frío en las extremidades, la alteración de conciencia, que no orine. Entonces hay que ponerle líquidos. La dosis en los niños es 20 cc por kilo, dosis de solución salina 0.9%, y eso se puede repetir hasta 3 veces. Estos son los bolos pues, de líquidos y con eso vamos a mantener lo más estable posible. Recuerden, si ustedes están en un nivel de tensión donde no hay neurocirugía, donde no hay TAC, donde no hay UCI, y les llega a llegar un paciente así de complejo, siempre lo deben estabilizar antes de mandarlo. O sea, no es como montarlo en la ambulancia, no tiene monitor, no tiene líquidos, no tiene vía aérea asegurada, porque van a empeorar el pronóstico de su paciente. Sí da miedo manejarlo porque es normal, pero recuerden, traten de hacer lo mejor posible porque podría ser algún conocido, algún familiar. Entonces siempre traten a un paciente como si fuera un caso de ustedes y cómo les gustaría que los trataran a ustedes. Lo máximo que podemos hacer en un nivel baja de tensión es garantizar la oxigenación y mantener la circulación lo mejor posible para que cuando llegue al lugar de traslado, pues se le hagan las otras maniobras. Ya cuando controlamos esos dos factores, tenemos al paciente monitorizado, llegó al siguiente nivel de atención, donde usted trabaja como médico general de urgencias o como pediatra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con un niño de trauma? Lo primero, vamos a identificar, este niño tiene un trauma craneoencefálico, vamos a ver si tiene o no la necesidad de tomarle un TAC, que es una preocupación muy común, que a usted le llega un paciente, se cayó de la cama, ¿será que le tomo un TAC o qué hago? Entonces vamos a ver cuándo va a ser necesario tomárselo, vamos a evaluar qué tanto riesgo tiene él de tener algo que comprometa su vida, es decir, una lesión intracerebral. Para eso vamos a ver qué algoritmos de manejo y vamos a observar. ¿Esto qué es? En traumatismo leve, vamos a ver que la observación cuidadosa va a ser el principal manejo. En el moderado también,
Y en el severo, obviamente, sí vamos a requerir una monitorización y una UCI pediátrica, que ya vamos a encontrarlo pues, en un nivel mayor de atención. Entonces acá vemos que vamos a preguntar cuando llegue el paciente, siempre les van a hacer énfasis en la historia clínica, esta no es la excepción, entonces lo primero, ¿cuál es la cinemática del trauma? Si se cayó de la cama, si se rodó por las escaleras, se cayó en un segundo piso, con accidente de tránsito y salió volando por el parabrisas, lo atropellaron. Esto es muy importante para clasificar el trauma. Vamos a hacerle la escala de coma en Glasgow, que es algo que les quiero resaltar mucho en esta charla, que es un elemento, digamos, relativamente fácil de utilizar, es gratis, lo podemos utilizar varias veces y nos va a dar mucha información acerca de la parte neurológica del paciente. Vamos a ver los signos de trauma que tenga en el resto del cuerpo, sobre todo si es politraumatizado, pues va a tener lesiones en todo nivel y vamos a ver cómo está su estado de conciencia. Estas cuatro cosas me van a permitir clasificar ante qué tipo de trauma estoy y ver qué riesgo tiene ese paciente de tener una lesión intracraneal. Entonces, en la evaluación, aquí vamos a volver a repetir el ABCD que se hizo en la atención prehospitalaria, con mucho énfasis en la C, que recuerden es mantener tensión arterial adecuada, frecuencia cardíaca adecuada, ver que tenga buenos pulsos, que tenga buen llenado capilar. Y aquí también la C nos habla de mantener esa columna cervical controlada. O sea, el paciente tiene que tener inmovilización cervical todo el tiempo hasta que descartemos que no tenga pues una lesión a ese nivel. Esto aplica sobre todo a paciente con trauma moderado y severo. ¿Listo? Para los niños, esto es algo que van a escuchar pues los estudiantes que ya están en clínicas, deben conocer el triángulo de evaluación pediátrica, que esto es una forma de evaluar rápidamente qué compromete al paciente. Vamos a ver tres componentes, que es el aspecto, cómo se ve el niño, si está reactivo, si nos mira, cómo está su lenguaje, el llanto, y básicamente nos mira el cerebro, cómo está esa oxigenación y perfusión cerebral. La otra parte que vamos a ver es la respiración, cómo está trabajando respiratoriamente el niño, si hace esfuerzos, si respira normal o de una manera normal, y entonces mira cómo está la parte ventilatoria, y la C, que es de qué color está la piel, si está rosadito o si está pálido, se ve moteado, se ve morado, y esto nos habla de cómo está la parte circulatoria y qué tanta sangre está llegando a los diferentes tejidos del cuerpo. Eso lo hacemos rápidamente al mirar al niño y volvemos y hacemos la evaluación ABCD, controlamos la columna cervical, aseguramos vía aérea, si necesita intubación pues se va a intubar, miramos cómo está la parte pulmonar, la circulación y volvemos a hacer otra vez la evaluación neurológica y exponemos al paciente para ver si hay lesiones o fracturas en extremidades, lesiones a nivel abdominal, torácico y también intervenir en ellas. En cuanto a lo que vamos a preguntarle a la mamá cuando llega, siempre está en el interrogatorio los antecedentes. Acá lo vemos con esta mnemotecnia que es el sample, qué síntomas ha tenido el paciente. Por ejemplo, mi hijo se cayó de las escaleras, después tuvo un episodio de vómito. ¿Qué más tuvo? No, pérdida de conciencia. O si es un niño grande, se cayó y él no se acuerda. Entonces, todas esas cosas las vamos a preguntar. En trauma, principalmente, si el niño quedó confundido después del golpe, si tuvo una convulsión, si vomitó, si manifestó dolor de cabeza, cefalea, si se estaba comportando raro o si todo eso estaba normal. Esas son las principales preguntas en trauma craneoencefálico. Preguntar por alergias, si usa medicamentos antes, alguna antecedente en su historial médico, cuándo fue la última vez que comió y qué estaba haciendo el niño cuando se cayó o cómo fue el evento previo al trauma. Cuando revisamos al paciente, el examen físico, pues vamos a buscar en la cabeza, pues principalmente, que es lo que nos ocupa en esta charla, si hay abrasiones, laceraciones, si hay algún hematoma en el cuero cabelludo, si hay algo que podamos intervenir, como les dije, suturando, lavando, que las heridas en cuero cabelludo producen mucho sangrado, entonces entre más rápido pues reparemos esta parte, vamos a ver que va a haber menos sangre y la mamá se va a tranquilizar y nosotros también. Ver si hay drenaje o sangrado por orejas y nariz,
Muy importante limpiar y ver si sigue un goteo, sobre todo si el goteo es como un líquido claro, con pintas de sangre que podría ser líquido cefalorraquídeo, eso nos debe alertar de una posible fractura de base del cráneo. Y otros signos que se pueden encontrar es el signo de Batle, que es hematoma, aquí como lo ven retroauricular, los famosos ojos de mapache, que ven como es un hematoma periorbitario, y mirar si hay fracturas o depresiones en el cráneo. ¿Listo? Todo esto va a requerir pues una evaluación más cuidadosa después. Inmovilización cervical, como ya les dije, la vía aérea avanzada, entonces si es un trauma severo, vamos entonces a intubar a ese paciente, vamos a mantener una adecuada respiración, lo dejamos monitorizado, acceso venoso, le tomamos una glucometría, mirar que no esté con hipoglicemia, tomarle la neuroimagen si la necesita, descartar la lesión cervical y obviamente si es un paciente con trauma severo y yo le voy a tomar un TAC, pues vamos llamando al neurocirujano para que nos valore ese paciente y vamos a dejarlo con una vigilancia neurológica estricta. En cuanto a la intubación y el manejo de la vía aérea avanzada, pues para los que trabajan que ya son médicos generales, pues esto es un repaso y para los estudiantes, pues para que sepan, la secuencia rápida de intubación lo que hace es hacer una serie de pasos para disminuir el riesgo de broncoaspiración durante la intubación, disminuir la y lo que requerimos acá es disminuir la respuesta que se vaya a dar. Normalmente cuando uno intuba a un paciente, especialmente cuando es lactante, menor de 2 años, la respuesta fisiológica es la hipotensión y la bradicardia, es decir, se les baja la frecuencia cardíaca y se les baja la presión arterial. Y esto es muy malo en un paciente con trauma porque si estoy hipotenso, pues no me va a llegar buena sangre al cerebro y no me va a llegar una adecuada cantidad de oxígeno. Entonces, la secuencia de intubación en el paciente con trauma van a ver que es un poquito diferente respecto a lo que van a ver en adultos o en otras enfermedades. Cuando vamos a intubar, ese paciente que está hipoxémico, es decir, yo le puse el oxígeno en el traslado, le puse oxígeno PO2 al 100, le hice buen sello, pero el paciente sigue desaturado, entonces ese paciente va a requerir intubación, hace apnea, o sea, el paciente no está respirando por sí solo, lo vemos con anisocoria, es decir, una pupila está pequeña, la otra está grande, el Glasgow va a estar menor de 9, no va a tener reflejos, es un paciente que está totalmente inconsciente, tiene una fractura a nivel facial por un trauma severo, o en la observación él empezó a deteriorarse neurológicamente y yo voy a saber que él va a dejar de respirar solo. En esos casos, pues es mejor intervenir, asegurar la vía aérea e intubar. Acá pues les dejo, hay varios esquemas, pero pues para que sepan, siempre hay que premedicar al paciente, básicamente para que se disminuya esa reacción a la intubación. El medicamento pues más utilizado aquí es la lidocaína y se da antes de empezar la intubación, siempre hay que preoxigenar, premedicar y vamos a inducir la anestesia con medicamentos que tengamos a la mano. Sería propofol, el etomidato, puede ser el fentanil, la ketamina. Acá no les puse el midazolam, que es el más conocido y el que todo el mundo maneja, porque el midazolam, si bien es muy bueno en una secuencia normal, me puede tumbar mucho el gasto cardíaco, es decir, el midazolam me baja la frecuencia cardíaca, me baja la presión arterial y esto deteriora mucho esa hemodinamia del paciente, entonces no es el medicamento de primera elección, pero si es lo único que tienen, pues utilícenlo, porque necesitan sedar al paciente que esté dormidito y no le duela pues cuando lo vayan a intubar, y la parálisis que se puede hacer con rocuronio o becuronio, pues para que sepan, digamos, las personas que estén escuchando la charla y que manejen esto, pues estos son los medicamentos que deben considerar. Entonces, midazolam no es de primera línea, si es lo único que tienen, pues se utiliza, pero deben mantener una buena frecuencia cardíaca y tensión arterial, o sea que el paciente debe estar bien reanimado en ese momento. Acá, pues lo que les quería mencionar y que para mí es muy importante que se lleven como para la casa, es la escala de coma de Glasgow. Es una escala que pues lo hacemos nosotros al lado del paciente, tiene un buen valor para hacer una valoración neurológica y el hecho es aprenderla a hacer, no tenerle miedo, practicarla.
y la vamos a hacer varias veces. No es como que se le hicieron donde tuvo el trauma ya no más, no. Hay que hacerle varias veces esta evaluación al paciente para detectar cualquier cambio. El orden va a ser cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo. El mayor valor que ustedes pueden tener en un Glasgow es 15/15 y el menor es 3/15. ¿Listo? Vamos a evaluar la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. ¿Qué podemos hacer cuando el paciente está inconsciente o no responde espontáneamente? Que es lo que antes conocíamos como hacer la estimulación dolorosa. Lo que vamos a hacer es estimular con presión. ¿Por qué? Porque es un paciente con un trauma. Si tuvo un politraumatismo, evaluar el dolor en él va a ser muy difícil. Entonces lo que vamos a hacer es hacer presión. ¿Presión dónde? Acá, en la punta del dedo, con un objeto romo. Entonces le hacemos como presión en la uña 10 segundos y mirar si reacciona o no. Se puede hacer este pellizco a nivel del trapecio, que también es hacer presión a este nivel, o en el arco supraorbitario. Esos son los puntos de presión si el paciente no está despierto. Si uno le habla y él se despierta, no hay necesidad de llegar a esto. Esto es solamente cuando le hablamos y no responde. Y vamos a tomar siempre la mejor puntuación obtenida en cada uno de estos ítems. Lo vamos a registrar en la historia porque eso nos va a permitir ver cómo estaba el paciente cuando empezamos y cómo ha ido comportándose. Y vamos a tener aquí en ocular 4 puntos, verbal 5 puntos y motora 6 puntos. En niños es importante que sepan esto. Mayores de 5 años es la misma escala de Glasgow del adulto. Solo se va a modificar en los niños menores de 5 años, que como pueden ver el lenguaje pues no está muy bien desarrollado, entonces vamos a observar otras cosas para definir qué o dar una puntuación. Estas flechitas se las puse porque lo importante es que no nos quedemos con un solo valor, sino ver la tendencia, es decir, cómo se ve comportándose el Glasgow a medida que vamos interviniendo en el paciente. Y nos debe preocupar cuando empiece a bajar el puntaje, sobre todo mayor de 2 puntos en el seguimiento. Acá pues les puse una fotico de cómo es la escala de coma del Glasgow del adulto, para que la sepan. Y el pediátrico básicamente lo que cambia es la respuesta verbal, por lo que les dije que el niño no habla. Entonces vamos a ver cómo interactúa con el medio, cómo es su llanto, si balbucea o no. Y vamos a tener en cuenta unos confusores. ¿Qué me puede alterar el Glasgow y que no sea neurológico? Por ejemplo, el paciente no me abre los ojos porque tiene una alteración del globo ocular o tiene un edema que no le permite abrir el ojo, entonces pues veamos que haga ese esfuerzo para hacer esa apertura ocular. En la parte verbal, ¿por qué el paciente me podría hablar raro o estar confundido? Si está intoxicado, si estaba bajo efectos del alcohol cuando se accidentó o alguna droga psicoactiva, si el paciente tiene una enfermedad de base y él habla así siempre, si tiene una traqueostomía. Y en las extremidades podría no moverse porque tenga una lesión previa o incluso una lesión que tuvo pues en ese momento, dada pues por el trauma. Acá les puse otra para que le tomen foto o le hagan captura de pantalla de cómo es el Glasgow del niño. Aquí les quise poner principalmente la parte verbal, que es lo que cambia. Entonces el niño de 2 a 5 años, si ya tiene lenguaje, pues podríamos ver que él usa sus palabras, puede estar con palabras inadecuadas, o estar llorando, gruñendo o sin respuesta. Y el niño pequeño, menor de 2 años, que no tiene un buen lenguaje, lo que vamos a ver es si balbucea, que es algo, pues digamos, su lenguaje más primitivo. Si el llanto es consolable, es decir, el niño llega llorando, pero la mamá lo abraza y lo consuela y él deja de llorar, o si llora completamente, está muy irritable, si se queja o si definitivamente no responde. Entonces esta va a ser la diferencia del lenguaje pues del adulto. El lenguaje del niño es básicamente el llanto y el balbuceo. Acá entonces voy a quitar un momento la presentación para que vean este video chiquitico donde les explican la escala de Glasgow como para que sepan cómo se hace. Apertura ocular.
Doctora, ¿ya está proyectando el video? Qué pena, ¿están viendo el video? No, doctora, de pronto cambie la configuración de compartir pantalla. Ah, ya, espérate, Seguro espérate. solamente está en el PowerPoint, sí. Ah, ya, espérate. Aquí, con pantalla. Ah, listo, ya. Ahí les cambio. ¿Ahí ya están viendo? Sí, doctora, ahí ya. Ya se los pongo ahí. Espérense, lo devuelvo porque pensé que lo habían visto. ¿Ahí ya empezó? Sí, ahí ya está reproduciendo. Puede Listo, dar entonces play. aquí, apertura ocular. Listo. Bueno, este era como para que lo vieran cómo se aplica pues en la parte clínica, en el niño. Entonces lo que vamos a ver en la parte verbal va a ser cómo es su respuesta, cómo llora y cómo interactúa con la mamá, para que lo sepan entonces. El Glasgow, entonces, ya teniendo el puntaje, lo vamos a clasificar, nos va a permitir clasificar a ese paciente. Entonces, si hicimos el Glasgow y me dio de 13 a 15, es un trauma craneoencefálico leve. Glasgow de 9 a 12, trauma craneoencefálico moderado. Y Glasgow de menor de 9, es decir, menor o igual a 8, va a hablarme de trauma craneoencefálico severo. Esto para que tengan los numeritos en cuenta. Acá vemos más o menos que el trauma leve va a tener un Glasgow mayor de 13, con un impacto débil o moderado, pérdida de conciencia de menos de 5 minutos, el paciente no convulsionó, no tiene otro síntoma, puede tener una cefalea aislada o algún otro síntoma aislado, es decir, un solo episodio de vómito y no volvió a pasar nada más. Tiene una mortalidad muy baja y es un paciente pues de muy baja gravedad. El moderado, Glasgow de 9 a 12, que haya tenido un impacto violento, una pérdida de conciencia de más de 5 minutos, que si tenga síntomas, que sea un dolor de cabeza, se empieza a quedar dormido, vomita varias veces,
tenga un trauma facial grave o signos de fractura de base de cráneo y va a estar asociado a mortalidad del 3%. Y el severo es el paciente que está inconsciente con un Glasgow menor de 8, que tiene alteraciones neurológicas, convulsiona, fracturas con hundimiento, que vemos ya con compromiso hemodinámico y la mortalidad va hasta el 40%. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de ellos? El paciente con trauma leve que les llegó a ustedes, entonces, ¿qué van a hacer? Van a observarlo más o menos de 4 a 6 horas, le van a explicar a la mamá con tranquilidad que el riesgo de que sea algo grave es muy bajo, menos del 1%, le van a dar educación y los signos de alarma para que ella vuelva a consultar si se llegan a presentar en casa, es decir, si el niño empieza con vómitos, empieza con un dolor de cabeza muy fuerte, ve que no lo puede despertar, que se empieza a comportar raro, que habla raro, cualquier cosa que ella vea extraña en ese niño debe ser indicativo de que ella llegue al servicio de urgencias rápidamente. No es lo usual, pero puede pasar, entonces ustedes tienen que decirle todo ese escenario para que ella sepa que debe venir. Lo ideal es que ustedes le hicieran un control a las 24 horas, a las 48 horas, que lo citaran como una cita prioritaria o venga, por un lado yo reviso el niño cómo está, y así podemos verificar que efectivamente no pasó nada con ese niño. El moderado, lo ideal es que lo dejemos en observación neurológica y que la observación la hagamos nosotros. En la leve, esto lo haría ustedes una parte y el resto el papá. En este sí es mejor que lo hagan ustedes porque tiene mayor riesgo de que haya una lesión. Entonces lo vamos a dejar por lo menos 24 horas en el servicio, lo dejamos sin comer las primeras 12 horas con líquidos y vemos qué pasa. Si vemos que en esas 24 horas no pasó nada, le podríamos dar de alta y hacerle un seguimiento al día siguiente, o si en el seguimiento le hicimos un TAC y tenía una lesión, pero no es una lesión de operar, podemos dejarlo en observación 2 días hasta 3 días, ver que el paciente no aumentó pues el sangrado, no aumentó ninguna de sus alteraciones y ahí sí se le daría de alta. Y el severo, ese paciente sí requiere hospitalización, va a requerir una monitoría continua, gran cantidad de intervenciones y el manejo en una UCI pediátrica. Acá, de acuerdo a los niveles de atención, el moderado, y si es un paciente que necesita un TAC, sí necesita entonces ser trasladado a un centro donde tenga TAC y donde haya neurocirujano en caso de que haya una lesión. En los estudios complementarios, pues está siempre el dilema de a qué paciente yo le pido TAC, o le pido resonancia, o le pido radiografía, ¿qué hago? Entonces aquí, súper importante el TAC es el gold estándar para el trauma craneoencefálico. O sea, si ustedes quieren hacer una imagen, ese es el TAC. ¿Qué va a permitir? Encontrar lesiones que requieran una intervención quirúrgica, básicamente las hemorragias, y siempre la vamos a tomar cuando ya no sospecha de lesión intracraneana. Vemos que desafortunadamente en algunos servicios, sobre todo cuando los papás son muy demandantes, se ha aumentado la toma de TAC indiscriminado. O sea, un niño que se cayó de la cama, le vamos a hacer un TAC, pero el niño estaba perfectamente bien, no tuvo síntomas, y no es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque el TAC requiere sedación, es costoso, va a exponer al niño a radiación, y el paciente pediátrico es muy susceptible y aumenta el riesgo de neoplasias. Entonces, no es irle tomando TAC a todo el niño que llega porque se golpeó la cabeza. Entonces, hay que tener muy claro a quién le vamos a hacer eso y a quién no. La radiografía de cráneo es poco útil realmente. Si usted está en un centro nivel 1 y lo único que tiene es radiografía y cree que tiene una fractura o lo que sea, no se la tome, tómele un TAC, entonces remítalo. En realidad no tiene una buena utilidad, solo se usa en sospecha de maltrato y que podría haber fracturas antiguas. Y si vemos una fractura nueva, debemos descartar un hematoma, entonces al final le van a tener que hacer el TAC. Entonces, de una vez, si usted cree que tiene que tomarle una imagen, tómele un TAC, y si usted no lo tiene disponible, entonces remita al paciente. Y la resonancia también es una buena imagen, sin embargo es de alto costo, menor rendimiento y no está disponible en todas las instituciones, entonces siempre va a ser mejor tomar un TAC. Acá pues es como para recordarles, bueno, ¿qué hago? ¿A quién le tomo el TAC? Hay varias herramientas que están aquí nombradas, el PECARN, el CACH y el CHALIS, que son unas reglas que me pueden ayudar como a decir a quién le tomo y a quién no.
La más utilizada es el PECAR, que fue un estudio que se realizó en 42.400 niños y ellos me permiten tener una seguridad estadística con medicina basada en la evidencia de a quién le voy a tomar TAC y a quién no. Ellos utilizan acá en esta infografía como una serie de preguntas que yo me voy a hacer para decidir a quién le tomo TAC. Entonces llegó un bebé de 14 meses. Listo, mamá, el niño tuvo pérdida, ha estado agitado, somnoliento, con comportamiento extraño. No, listo. ¿El Glasgow del niño es menor de 15? No. Le hago el examen físico y no encuentro nada que me sugiera una fractura. No, listo. Por ahora no le voy a tomar TAC, pasa al siguiente nivel. Tuvo pérdida de conciencia por más de 5 segundos. Le encuentro un hematoma, el niño está bien, el mecanismo fue severo. Severo aquí es expulsión del vehículo, un accidente en el que alguien haya muerto, un volcamiento, que haya sido atropellado, que haya caído por encima de 1 metro o golpeado por un objeto contundente. Si no pasa nada de eso, entonces ellos te dicen no requiere TAC. Pero si este niño presenta alguno de estos del amarillo, acá lo que ellos te dicen es, bueno, usted puede decidir si lo observa o si le toma TAC. ¿De qué depende esto? De la experiencia del médico que lo está manejando. Y durante la observación el niño empeora, de una hay que tomarle TAC. O si es un niño menor de 3 meses, hay que hacerle el TAC. O si encontramos que el niño vomitó una sola vez, bueno, lo observamos. Pero no, el niño vomitó, convulsionó, está raro, hay que tomarle TAC porque ya tiene hallazgos múltiples. Esto tiene una página, si ustedes ponen en Google PECAR, les va a salir en la primera búsqueda, está esto y ustedes simplemente como que llenan los datos y él mismo les arroja la respuesta para que lo ensayen en sus casas. Van a ver que es súper rápido, pero ya después ustedes pues con la práctica van a saber clasificar solitos y no van a necesitar pues estas herramientas, pero para que sepan que existen y en internet lo pueden encontrar fácilmente. Así que bueno, a grandes rasgos, ¿a quién le tomo TAC? Al paciente que está inconsciente, que convulsionó, que no se mueve, que tiene una cefalea persistente, que empieza a vomitar y no para, que convulsionó, que tiene fracturas, deprimidas, una lesión penetrante tipo arma de fuego, objeto punzante, Glasgow menor de 8, que las pupilas estén asimétricas, que se deterioren neurológicamente. Y ya para finalizar, el trauma severo, pues esto sí es más competencia del médico de UCI, que puede ser el pediatra o médico general que trabaja en UCI o el intensivista, pero es para que lo sepan. Acá hablamos del manejo del trauma severo, estas son las guías del 2019, que son exclusivas pues para pediatría. Siempre recordar que cuando tengamos un paciente, sea leve, moderado, severo, lo ideal es que hagamos evaluación, si vemos algo alterado, intervención y siempre reevaluar después de la intervención. Lo que vamos a encontrar es que observar al paciente va a ser fundamental para evaluar esos niños, sobre todo el moderado, que es el que queda ahí como en la mitad, que no sabemos si se va a empeorar, si va a salir bien. Entonces, ser muy juiciosos. Cualquier agravación neurológica se debe hacer considerar toma de TAC si no se lo ha tomado. Y si ya se lo tomó, pues también puede haber una lesión creciendo, entonces habría que tomarle un TAC de control. Tengan en cuenta que eso puede pasar. El seguimiento neurológico se hace básicamente con la aplicación del Glasgow, que como les dije, pues es algo relativamente sencillo, y mirarle las pupilas a ese paciente. ¿Cuáles son los signos de alarma en trauma craneoencefálico? Adultos y niños son estos de acá. La anisocoria, que es la asimetría en las pupilas, es decir, una pupila pequeña y otra pupila grande. La midriasis, que son pupilas mayores de 5 milímetros, que son grandes, ambas, o que las pupilas estén fijas y no sean reactivas a la luz. Y la triada de Cushing, que es la triada de hipertensión endocraniana, que es bradicardia, hipertensión arterial y alteración del patrón respiratorio. Cuando veamos todas estas cosas, hay que correr y hay que intervenir a ese paciente. ¿Qué podemos hacer mientras llega el neurocirujano, mientras le tomo el TAC, mientras le pueden hacer, digamos, otro manejo en la UCI? Yo estoy en urgencias y me pasa esto, ¿qué hago? Se puede hacer hiperventilación manual con FI2 al 100. Esto ayuda a barrer CO2 y a causar vasoconstricción cerebral. Y podemos usar aquí los bolos de mannitol
o de solución hipertónica, no las dos al tiempo, escojamos una de dos. Por lo general se prefiere la hipertónica porque hace menos efecto diurético y mantenemos mejor la hemodinamia del paciente y siempre mantener la frecuencia cardíaca y tensión arterial adecuadas. Ya en UCI, pues para que sepan qué pasa allá en la unidad de cuidados intensivos, lo que se le hace al paciente es darle adecuada analgesia y sedación, una ventilación mecánica controlada, mantener la normotermia, no nos gusta que el paciente tenga fiebre, eso hace que haya más flujo sanguíneo cerebral y mayor consumo de oxígeno en el cerebro. Entonces, lo básico en UCI es que todos los parámetros estén normales, que tenga un buen volumen intravascular, que tenga una hemoglobina mínima, que no haya coagulopatía, mantener una posición neutra de la cabeza con elevación de la cabecera de la cama y usar medicamentos para las convulsiones. Acá pues son unos datos, esto les sirve más pues a los que ya son médicos generales, para que sepan pues la analgesia y sedación se da con benzodiazepinas y opiáceos, tener una ventilación mecánica que mantenga todo en rangos basales, la temperatura de 35 a 38 grados, preferiblemente menos de 38, darle unos líquidos de mantenimiento, siempre van a ser líquidos isotónicos, solución salina, que el paciente orine bien, que su glicemia esté normal, que su sodio esté normal, y después de 72 horas empezarle soporte nutricional. Vamos a mantener una hemoglobina mínima de 7, tratar la coagulopatía. Siempre en cualquier servicio lo que vamos a dejar es en neutro la cabeza, o sea, no hacia los lados, y elevamos la cabecera a 30 grados para facilitar el retorno venoso. Y ponemos medicamentos anticonvulsivantes en caso de trauma severo, aunque no hay un consenso realmente pues, para su utilización. ¿Qué vamos a vigilar siempre en un paciente? La PIC, que fue lo que les hablé en las bases fisiológicas, o la presión intracraneana, cómo está la presión dentro de esa cavidad, y la meta es que siempre esté por debajo de 20 para que no nos tengamos que poner a correr con el paciente. Intervenimos cuando hay más de 20, como con los bolos de solución salina hipertónica o manitol que les mostré, ajustarle la sedación al paciente, y si tiene un dispositivo, pues drenar líquido cefalorraquídeo. Y pues mientras hacemos eso, hablar con neurocirugía y ver si el paciente es candidato a una cranectomía descompresiva. La presión de perfusión cerebral, la meta es que esté en 40 y 50 para que llegue la sangre requerida, y siempre mantener una tensión arterial adecuada para la edad, que en niños es 70 más 2 veces la edad, la presión arterial sistólica mínima que debe tener. Y ya para finalizar, para que sepan en la UCI, cuando uno le hace todo eso al paciente y no mejora, ¿qué se hace de segunda línea? Esto recuérdenlo porque les puede salir en el examen. Podemos entonces repetir la neuroimagen, volverla a tomar y ver si tiene una lesión expansiva. Vamos a llevar al paciente a un coma barbitúrico. También se ha planteado la hipotermia moderada, eso también es de centros especializados. Hiperventilar, que es barrer CO2 y causar vasoconstricción para que no haya tanto flujo cerebral. Y continuar la terapia hiperosmolar, que es el uso de manitol o el uso de solución hipertónica. Ya para finalizar, entonces estas son las conclusiones. El trauma es una patología de importancia por las secuelas a largo plazo. Afortunadamente la mayoría son leves en el caso de los niños. La mejoría va a depender de qué hagamos nosotros en la atención médica inicial. El Glasgow es una herramienta útil para valorar a ese paciente neurológicamente, sobre todo en el contexto del trauma. La toma de neuroimágenes la vamos a realizar solo con indicaciones especiales, no a todo niño con un trauma en la cabeza la vamos a tomar TAC. Buscar y tratar las alteraciones vitales inmediatas, es decir, controlar respiración, circulación y la parte neurológica. Y vamos a manejar siempre las dos principales causas de pronóstico desfavorable, que son la hipotensión y la hipoxemia. Muchas gracias.